Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este entrenamiento gratuito. Hemos puesto como título las 7 claves para lograr el éxito en tu proyecto musical. Eh, Según la invitación que les hice también, 9 de cada 10 artistas fracasan en el intento de seguir adelante, en el intento de vivir de su pasión. Uno solamente de cada 10 grupos, o si podríamos hacer del 100%, de 100 grupos, solamente 10 tienen éxito. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe tanto fracaso? ¿A qué se debe que solo unos cuantos están en los escenarios, están en los mejores lugares? Esta es la pregunta que nos hacemos y hoy en este curso gratuito vamos a intentar desvelar, vamos a intentar descubrir esas claves para que nosotros como artistas, como emprendedores de la música, porque la música en la música no solamente está el músico, intérprete, el cantante, compositor, están también los arreglistas, los productores, los managers, los promotores, incluso están aquí en este negocio de la música, los dueños de los locales, todo ello. Pero la pregunta que ahora te hago también es, y seguramente te es familiar, ¿eres feliz con lo que haces? ¿Te gustaría vivir realmente de la música? Uno diría, claro, porque me encanta la música y qué lindo que yo practique, que yo toque y me paguen de aquello que me gusta. Genial, ¿verdad? Pero la realidad no es tanto así cuando nuestros familiares, nuestros amigos nos dicen, mira, deja de joder, deja de estar eh, siguiendo, deja de estar persistiendo, deja de lado esto de la música, porque esto no te está llevando a nada bien. Son ya muchos años que estás trabajando en este ámbito, pero no tienes aquello que tienen todos. Por ejemplo, tus compañeros en el colegio terminaron el bachillerato, otros empezaron a trabajar, ya tienen sus negocios, sus cosas, su vida hecha, su familia. Otros estudiaron, están trabajando ya en instituciones o por cuenta propia. Eh, y muchos te dicen desde el entorno familiar, como decíamos en la invitación, deja de lado esto y dedícate a una cosa que te sea rentable. Esto es lo que escuchamos y nos dicen que no ven mejoras, nos comparan con los demás, nos dicen que esto es imposible para ti. Pero tú como artista, yo como artista también yo, somos persistentes y nos negamos, como se dice, a colgar los cachos en el fútbol y en este caso a dejar nuestra pasión por la música. Seguimos, pese a que estamos trabajando de un a otro lado, trayendo el dinero que necesitamos para nuestra subsistencia, para nuestras familias, los que ya tienen familia, nosotros seguimos empeñados en que algún día lograré el éxito. Según los datos, ya dijimos, este porcentaje es mínimo. Es mínimo. Algunos puede ser que justo han empezado, han encontrado un estilo y han logrado tener éxito, pero muchos se quedan por ahí en el intento. Esto de la música es bien complicado vivir de la música, pero si tú trabajas seriamente, si tú te propones vivir netamente de la música, puedes lograrlo. Quiero contarte yo que seguramente muchos de ustedes me conocen, pero muchos otros también no me conocen, no saben mi historia. Yo trabajé durante muchos años en instituciones y prácticamente trabajé como locutor, como director de radio, organizaba eventos, estaba como técnico de educación, bueno, en todo lo que se refiere a comunicación, porque yo estudié comunicación social, estuve trabajando, estuve bien remunerado porque un director de radio, por lo menos en los años que estaba yo, estaba ganando bien. Pero por cosas que en la vida ocurren, bueno, dejé ese trabajo y me dediqué a lo que es el emprendimiento personal. O sea, de ser funcionario dejé de ser empleado a ser un empleado de mí mismo y ya lo estoy haciendo durante 10 años.
En estos 10 años he aprendido mucho, he tenido contacto con muchos artistas y prácticamente estoy viviendo de la música, estoy viviendo del arte. Y me dirán, ¿pero es posible vivir? Claro que es posible. Y muchos artistas también que, gracias a Dios, he logrado acompañar, han logrado el éxito. Y en todo este tiempo he grabado, he acompañado, he ayudado a arreglar las letras, las melodías, arreglos musicales. En todo este tiempo aprendí que si le metes pasión, si le metes ganas, si le metes estrategias y todo ello vas a poder lograr y salir adelante con tu proyecto musical. Eh, Hoy día, cada día nacen nuevos grupos, nuevos músicos, pero no logran alcanzar a ser exitosos. Como ya dijimos, muchos dejan de lado esta pasión y tienen que apoyar esta pasión con trabajos, por ejemplo, en carpintería, otros trabajan como albañiles, choferes, comerciantes, o sea, de lo que venga, algunos de su profesión, hay profesionales que siguen trabajando en su profesión, pero esa pasión de la música les quema por dentro y siguen agarrando la guitarra, el charango, pese a que tienen un trabajo. O sea, es la pasión que nos quema por dentro, que nos impulsa, que nos hace soñar y que en el fondo decimos, ojalá pueda dedicarme netamente a la música y ya no vivir de esto que estoy trabajando. Bueno, pero esta es la realidad. Eh, Hay muchos éxitos, pero también muchos fracasos. ¿A qué se deben estos fracasos? Lo que veo es que ponen como meta, por ejemplo, muchos de los artistas solamente una grabación. Ponen como objetivo un disco. Voy a grabar mi disco, compongo, alisto 6, 10 temas. Ok, grabo, lo lanzo al mercado. Resulta que no tiene éxito este disco. Nuevamente decimos, ensayamos con el grupo, buscamos otros integrantes y decimos, no, esta vez voy a lograrlo y voy a hacer de esta manera, y esta vez voy a tener éxito. Nuevamente, claro, fracasamos. Y como los artistas somos una especie en extinción, somos gente testaruda, podemos decir, gente que no se deja vencer, no se amilana, como decimos, no tiene miedo, seguimos apostando, seguimos intentando una y otra vez y también en algunos son fracasos tras fracasos. Pero hablaremos de este fracaso porque no todo fracaso es fracaso. Hablaremos del fracaso, entre comillas, porque todo fracaso es un aprendizaje. La clave está en analizar estos, entre comillas, fracasos. Si la música es nuestra pasión, nuestro sueño también es vivir del arte, es vivir de aquello que nos gusta y no estar trabajando ya en aquello que no nos gusta. La buena noticia que te tengo hoy es que sí es posible vivir de la música. La música es rentable. Para ser artista exitoso no hace falta que seas joven, que seas mayor, que seas gordo, flaco, alto, moreno, no importa. La clave es que encuentres esta chispa que tienes dentro, que encuentres esa pasión, que lo trabajes, lo practiques, lo cultives y lo vayas impulsando, pero con estrategias y paso a paso. Es como se hace en cualquier negocio, en cualquier mercado, ¿verdad? Si tú quieres ser constructor, albañil, tienes que saber desde lo básico, ¿no? O sea, desde los cimientos, obra fina, o sea, es toda una técnica, tienes que prepararte. A veces todo esto puedes practicarlo trabajando como ayudante, pero si tú estudias, si tú te juntas con un maestro, si tú te metes, digamos, en medio de los que son buenos, aprendes más rápidamente que descubriendo, intentando hacer por tu propio medio. Esta es un breve adelanto de lo que sería el tema de que es posible vivir de la música. Y hay ciertos requisitos como artista que debes cumplir, como un futbolista también. Si el futbolista tiene que jugar, tiene que estar físicamente bien, emocional y mentalmente bien. De lo contrario, siempre estará en las ligas menores, no estará en las ligas mayores, en los campeonatos internacionales, no estará en los mundiales.
Pero si eres buenísimo, no importa que seas como muchos jugadores conocemos del Brasil, Argentina, de otros lugares que son de una condición muy pobre, humilde y que han logrado salir adelante. Y podemos así decir también lo mismo de los músicos. Para ser músico exitoso no hace falta que tengas no sé, un buen respaldo económico, que tengas plata, que tengas, como se dice, de una familia con clase, no. O sea, lo importante es tu talento, tu clave. Hoy justamente hablaremos de esto, de estas 7 claves. ¿Cuáles son esas claves que nos ayudan o nos ayudarían a alcanzar el éxito? Ojo, en este training gratuito yo no te voy a dar la receta, no te voy a decir el secreto que estás tal vez buscando para salir adelante ya de una sola vez, como la lotería. No, o sea, esto de la lotería, de la suerte, no existe. En la vida, quien trabaja, quien persiste, quien se sacrifica, quien se trasnocha, quien le pone ganas a lo que está haciendo, es el que triunfa. Pero si te quedas ahí nomás, no. Por eso quiero advertirte desde el inicio que yo no voy a llevarte al éxito directamente. Quien va a caminar, quien va a sudar la camiseta, como se dice, eres tú. Yo seré como un entrenador, como un director técnico que te dirá, mira, en el fútbol es esto, 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 hay técnicas de esto, y quien tiene que poner, reitero, la camiseta y entrar a jugar, a sudar, eres tú. Simplemente quería decirte esto a modo de advertencia, pero sí, lo que yo te daré es todo lo que he recogido, lo que te daré es todo lo que he ido sistematizando, analizando. Este curso va a ser demasiado pequeño, sería bueno quizá hacer talleres presenciales, reunirnos a través de esta vía. Es un poco cansador, quizá para algunos lo verán como un gasto en sus megas, por ejemplo, aquí por lo menos en Bolivia, pero vale la pena invertir. Estamos hoy, la buena noticia, reitero, es que estamos ante un escenario único en la historia, podríamos decir, de la humanidad, donde antes para ser artista tenías que tener suerte, el factor suerte, tenías que ser fichado, detectado por alguna empresa, pero hoy, gracias a Dios, ser exitoso depende de nosotros mismos. O sea, si tú te empeñas en cualquier cosa, no solamente en la música, si quieres lograr algo, lo puedes lograr, pero siguiendo ciertos pasos. Voy a pasar ahora a compartirte esta presentación que tengo lista. Comparto pantalla contigo, las 7 claves para tener éxito con tu proyecto musical. Aquí, a ver, vamos a ir viendo, un segundito, dame un segundito, ahora sí, las claves para tener éxito. En esta primera parte vamos a hacer, para que no sea muy largo, demasiado largo, ya he hablado bastante hoy, pero valía la pena un poco aclararte todo esto. Una de las primeras claves es esta: la nueva industria musical, estamos ante una nueva oportunidad de oro. O sea, hasta este momento hemos conocido la vieja industria musical, o sea, el viejo negocio de la música, cómo funcionaba todo ello. Vamos a hablar hoy de esto y hablaremos también de esta nueva industria. Pero quiero reiterar, una clave, o sea, algo importante es: estamos ante una oportunidad de oro. Si hoy no aprovechas, va a ser difícil que más adelante puedas puedas darte cuenta, y cuando te des cuenta será un poco ya tarde. Primero, me gusta hacer gráficos, y una pirámide yo creo que resume. Uno, el antes de la vieja industria musical. Si vemos una pirámide, aquí tenemos la pirámide, aquí estoy compartiendo contigo. Antes, para trabajar en este ámbito, ¿qué teníamos que hacer como artistas? Tener un producto, o sea, tener un disco, un material discográfico, ¿verdad? O sea, eso es lo que hacemos quizá todavía hasta hoy, si estamos en esta vieja industria musical. ¿Qué es lo que hacemos? Nos compramos instrumentos, ensayamos,
practicamos, buscamos las letras, al final decidimos grabar. Este es un paso que todos los artistas hacen, desde empezar a tocar la música, a decir, mira, creo que me gusta la música, empieza a tocar y bueno, medio que se mete a este mundo de la música. Es un primer paso, es como la punta de la pirámide. Después, ¿qué es lo que pasa? Una vez que grabamos, que decidimos grabar, buscamos una disquera, grabamos el material, nos pasamos días a veces grabando, viajamos, dejamos de hacer nuestras cosas y claro, ahí al principio gastamos un poco, ya invertimos bastante plata en instrumentos, en tu guitarra, en tu octapad, en tu bajo, en tu batería, no sé, en tu teclado y ya al inicio vamos viendo que vamos gastando plata. Y va saliendo la plata, invertimos. Luego, cuando grabamos, todavía un poquito más, porque no solamente es comprar buenos instrumentos, tener instrumentos, sino pasarse horas practicando, dedicarle muchos días de trasnoche, también pagar los gastos de alojamiento, de traslado, si es que vamos a grabar en otro lado. Este es el siguiente gasto que hacemos. Por otro lado, tenemos también, ya una vez que tenemos el material, el disco ya como tal, ¿qué es lo que pensamos? Ahora que tengo mi disco, lo voy a lanzar, ¿no? A veces nosotros mismos llevamos a los mercados o buscamos un promotor o alguien que nos ayude a vender nuestro producto por un porcentaje. Hay promotores en Bolivia, en otros países en Bolivia, que tienen porcentajes bastante elevados, algunos bajos, pero puedo indicarte que están entre el 10% hasta el 30%, están ganando los promotores, ¿no? Son gente que promociona tu música, que te lo consigue contratos y tú prácticamente estás pagándole a él, financiándole, si es que quieres vivir de la música, si es que quieres triunfar en la música. Es un paso siguiente que damos los músicos. Después, lo que hacemos es también a veces promocionar en la radio, en la tele, pagar a los conductores de programas musicales y como ven, al principio era un poquito de gasto, luego vamos gastando ya un poco más, luego más y más, al final resulta que hemos gastado más de la cuenta, hemos gastado muchísimo y lo que queremos es ahora que la gente ya nos contrate, o sea, ese producto que tenemos, nuestro grupo musical, nuestra música, se lo ofrecemos a nuestros clientes. Vamos a las instituciones, a las alcaldías, a las ferias, contactamos a gente, hacemos todo lo posible para que llamemos la atención y que nos contraten. Es como decir, miren, yo tengo este producto, ahora te ofrezco, este es mi grupo musical, esta es mi grabación y en otras palabras, quiero que me contrates. Esta es la lógica de la vieja industria musical. Yo te pregunto en este momento, ¿estás bajo esta lógica? O sea, ensayas, practicas, te metes al mundo de la música, grabas tu disco, intentas buscar contactar con algún promotor, llevas tu música, tu DVD, tu audio a tus contactos, amigos, a la radio, a la tele, compartes ahora en el Facebook, YouTube, pero lo que haces es, yo tengo esto y te lo ofrezco a ti. Esto es lo que pasa, lo que hacemos dirigido a nuestros clientes. Pero también la pregunta es, ¿por qué un cliente piensas que te comprará tu producto? O sea, ¿por qué yo, por ejemplo, como cliente, digamos que yo soy un un pasante o alguien que va a hacer una fiesta, ¿por qué yo tendría que contratarte a ti? O sea, ¿qué es aquello que tú me das que me convenza a mí? Por ejemplo, yo como una persona común y corriente, seguramente veré a los grupos que están de moda e intentaré llevar a los mejores grupos a mi fiesta, ¿verdad? O sea, yo cuando quiero hacer mi fiesta, quiero que salga lo mejor posible, quiero que mis invitados digan, ucha, qué buen grupo ha traído y de calidad.
y este es un grupo conocido. O sea, cuando uno hace fiesta es también para alardear. Hablaremos de estos sesgos psicológicos más adelante, pero esta es la lógica en que a veces nos manejamos. Nosotros tenemos nuestro producto, sacamos algo, inventamos, creemos que estamos con el mejor estilo, grabamos en el estudio más caro de audio, nuestro video también con el estudio más caro. Hacemos todo con lo más caro y al final nos quedamos o nos damos cuenta que hemos gastado más de la cuenta. En este punto es momento de repensar, de decir, bueno, ya saqué un disco bajo esta lógica, bajo esta pirámide, o sea, saqué un producto, fui a grabar una disquera, busqué gente que me ayude a promocionar, o promoví en la tele, la radio, pero al final se lo ofrezco y resulta que un cliente no me compra, no me contrata, y si me contrata es, como se dice, por baratito. ¿Qué hacemos nuevamente? El cliente tampoco te conoce, no sabe quién eres ni qué haces, o sea, eres un tipo desconocido para él y por lo tanto pasan de lado y te dicen, no, a este grupo no le conozco o a este otro grupo no le conozco. Ojo, no estamos hablando todavía de la imagen, de la marca artística, que es otro tema que hablaremos más adelante que en profundidad, pero la gente, ¿qué es lo que hace? No te contrata. Y como vos que viste que fracasaste en este disco, en este álbum, nuevamente grabas otro álbum, otro disco y entramos en este círculo vicioso en que grabo otro una y otra vez y no salgo de este círculo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Quizá es hora de trabajar según la nueva industria musical. ¿Por qué? Porque hemos gastado mucho dinero, hemos gastado bastante tiempo y si hablamos del cuánto es mi retorno de la inversión, a veces es insignificante, a veces nos endeudamos. He visto mucha gente que se presta dinero para comprar equipos, para hacer su disco, pero no logran recuperar esa inversión. Consejo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esta etapa? Romper ese círculo vicioso con una nueva forma de llevar mi proyecto, está escrito aquí, y no pidas cambiar tu situación si sigues haciendo lo mismo. O sea, si tú quieres ganar plata, tienes un negocio no sé, de helados, quieres ganar plata, pero sigues vendiendo los mismos helados bajo la misma lógica, vas vendiendo en el mismo mercado, en el mismo puesto, tus resultados siempre serán los mismos. Pero si quieres ganar o arriesgar, tienes que cambiar de lugar. Yo como heladero, por ejemplo, si soy heladero, ya no venderé en el mismo lugar, ni a la misma hora, ni a las mismas personas. Iré quizá a otro lado, a otro ambiente, quizá cambiaré mi estrategia, mi imagen. Esto me ayudará realmente a que no siga en este círculo vicioso. Para tener fama, entonces, o para tener éxito más que fama, es importante que cambiemos esta vieja lógica o rompamos este círculo vicioso en que se han manejado todos los grupos y nosotros creemos que esa es la lógica. Si tal grupo ha hecho esto, a mí también me va a ir bien. Cuando en realidad cada grupo, igual que tú eres único, eres distinto incluso a tu hermano o a tu hermana de sangre, el grupo todavía es mucho más distinto. Por eso es importante, reitero, que salgas de esta forma de trabajar, de esta vieja industria musical. La clave es cambiar tu mentalidad acorde a este tiempo. Antes estábamos, por lo menos nos hemos manejado bajo la lógica de la vieja industria musical, tal como hemos hablado hoy. Pero estamos ante una nueva industria musical, ante una nueva forma de encarar proyectos, emprendimientos, empresas incluso. Hoy estaremos hablando de estos temas, más bien en el siguiente curso, en el siguiente training estaremos hablando ahora ya de la nueva industria musical. Cómo realmente están trabajando los nuevos grupos, cómo están manejándose los nuevos emprendimientos musicales. Bueno, no te canso más, hasta aquí
Ha sido un gusto, un placer compartir contigo estos minutos. Ojalá podamos aprovechar este momento de oro, reitero, y que juntos podamos encontrar. Clave número uno, entonces, estamos ante una nueva industria musical, estamos ante una nueva oportunidad de oro. Hoy, en esta clave, detectamos la vieja industria musical y la nueva industria musical. Hoy hemos hablado de la vieja. Ahora, en el siguiente curso, estaremos hablando de la nueva industria musical. Cómo efectivamente están manejándose los grupos, por dónde tienes que ir, cuáles son esos secretos, cuál es aquello que está moviendo, está generando miles de bolivianos y dólares también para algunos grupos, mientras que para la mayoría no. ¿No? Pero esto del éxito y la fama también es temporal. Cómo mantenerse en la cúspide. Hablaremos también de todo esto y muchos otros temas. Gracias nuevamente. Es difícil terminar, pero aquí llegamos y terminamos. No, antes. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Puedes buscarnos en el Face. Estamos como Sonomarca, con K. Luego hablaremos también por qué el nombre de Sonomarca. También estamos en YouTube como Sonomarca, vamos a empezar a subir contenidos. Estamos con nuestro también en el Instagram como Sonomarca o Mario Luis Guaita. También pueden encontrarme, ahí estaré compartiendo más contenidos que no lo haremos en este grupo. También puedes encontrar a través de nuestra página web sonomarca.net y muy pronto también sonomarca.com. Estamos haciendo esos trámites, comprando este dominio para que se pueda ser más accesible y más fácil de recordar. Bueno, simplemente con esto te digo gracias y no olvides, reitero, estar en contacto siempre y no olvides buscar, vivir, soñar de esta pasión que te mueve cada día. Gracias, hasta cualquier instante y hasta pronto.